En realidad, ¿cómo andamos en la cultura de protección civil? Si sabemos reaccionar, es una prueba, insisto, tan solo con el estruendo que se escucha en el video, estar presente es otra la experiencia y cómo poder actuar ante eso es parte importante también para diferenciar entre un herido y quien pueda resultar sano y salvo, pero hay muchos otros aspectos que quizá sea necesario reforzar en esta cultura de protección civil. Y para ello, y para hablar más de este tema, sumamos a Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general de Herrera y Consultores, que está esta mañana aquí en Mega Noticias. Iniciando con esto, directo, y justamente agradeciendo su presencia, director, la forma en que uno debe de reaccionar, ¿desde dónde podemos tomar cierto aprendizaje? ¿Se necesita que vayan elementos de protección civil a espacios de trabajo, escuelas, para irnos enseñando? ¿O nosotros mismos podemos hacer algo pertinente para evitar vernos en una desgracia, sobre todo? Francisco, muy buenos días, gracias por recibirme. Bueno, la realidad es que todo esto es parte de una cultura, la cultura de la prevención. Tenemos un grave problema con la pirotecnia año con año. ¿Qué es esto? Bajo la cubierta de usos y costumbres, hemos sido muy permisivos en cuanto a parroquias, en cuanto a festejos religiosos, en cuanto a situaciones particulares que nos han llevado a este riesgo. También es cierto que el método tradicional de elaboración de todos estos, la mayor parte de los juegos pirotécnicos que se hacen en México, son bajo una tecnología del siglo XVIII, o sea, ya muy atrasada. Aunque hay empresas muy profesionales que se dedican a esto, no todos contratan esas empresas y los que lo hacen de una forma artesanal, como ya sabemos en varios municipios del Estado de México y del país, pues suceden situaciones de mucho riesgo. Ahora, si aunado a esto no saben cómo almacenarlo, no obtienen su permiso de almacenamiento, no tienen una supervisión adecuada en los lugares donde está sucediendo esto, pues tenemos tragedias de este tipo. Afortunadamente, en esta parroquia, afortunadamente nada más hubo quemaduras de una persona, pero pudo haber sido muchísimo mayor si esta explosión hubiera afectado a gente que hubiera estado sentado donde estaban esas bancas, ¿no? Esta parte que comenta usted me parece muy interesante, el tema de usos y costumbres. A veces queremos imponer lo que venimos haciendo, que decimos, ya lo hice el año pasado, lo hago a cada rato y esto minimiza mucho los riesgos, ¿no? ¿Cómo poderle hacer entender a las personas que todo momento, prácticamente en todo nuestro entorno, hay algún tipo de riesgo, por más cotidiano que sea el medio ambiente o el lugar donde nos desenvolvemos? Mira, es muy complicado. Tú acabas de decir algo, Francisco, que es muy real y es lo que sufrimos la gente que nos dedicamos a la gestión integral de riesgos y la protección civil. La manera de cómo ven las personas los riesgos, piensan que nunca les va a suceder a ellos. Y el riesgo pasa en otras situaciones, le pasa a gente que no está atenta, le pasa, no sé, a muchas otras gentes, pero a ellos no. La realidad es que somos extremadamente vulnerables y sumamente mortales ante situaciones como estas. Los juegos pirotécnicos ya se han demostrado en más de una ocasión que cuestan vidas, cuestan partes anatómicas de una persona y que aún así todavía se siguen consumiendo de gran importancia y peor aún todavía importamos algunos juegos pirotécnicos de chinos o de otra manufactura que son todavía aún más potentes de los que fabricamos aquí. Esto nos significa un mayor riesgo porque no sabemos qué tipo de daño puedan causar estos cohetes, morteros, bombas, palomas, lo que vayas a utilizar, que realmente son explosivos muy potentes en cierto momento bajo las condiciones adecuadas, ¿no? Y algo que también llama mucho la atención año con año, ya lo comenta usted, de alguna manera se la siguen arreglando algunas personas. Sabemos que en México hay sitios donde viven de fabricar pirotecnia con apego a lo que están ellos obligados por parte de la Sedena, pero se llegan a conseguir productos que bien pudieran ser empleados para incluso hacerle daño a alguien a manera de una granada. Pirotecnia demasiado grande, demasiado peligroso, con mucha pólvora. ¿Dónde está fallando ahí la regularización? Es ver bien de dónde se está importando el producto, dónde se está almacenando, en qué parte se debe de reforzar para que esto pueda evitarse y que no lleguen a las calles y sobre todo, y más preocupante, a las manos de un niño.
Claro, 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 eso es lo más preocupante. Lo que más nos preocupa en la gestión integral de riesgos es la prevención. Entonces, aquí tenemos un grave conflicto de normatividad, mi querido Francisco. La Secretaría de la Defensa Nacional está preocupada por el volumen de explosivo que vas a utilizar. Si tú compras, por ejemplo, 1 kilo de pólvora o vas a decir que vas a fabricar 1 kilo de pólvora para 50 palomas, por decirlo de alguna forma, pues ellos lo único que van a revisar es que tengas los 50 kilos, bueno, el kilo de la pólvora, lo que vayas a comprar de explosivo, hayas fabricado ese kilo de pólvora y tengas 50 palomas, es lo que les interesa a ellos. Cómo lo hagas, en dónde lo hagas, cómo lo tengas, cómo no lo tengas, esa es otra historia. Ahí es donde también la parte de protección civil no tiene tanta incidencia en esto porque no le está permitido. Esto se maneja bajo la ley de armas y explosivos. Entonces es una responsabilidad total y absoluta de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero como te digo, ellos ven exclusivamente el explosivo que se tenga, se utilice para lo que se dijo que se tenga que hacer. Si ellos presionaran más o se hiciera un trabajo en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y se lograra crear una ley federal de explosivos en lo que corresponde a pirotecnia y se actualizaran los elementos para poder elaborar, producir, almacenar todo esto, creo que reduciríamos mucho esto. Pero siempre ya estamos acostumbrados a las explosiones en expoblado, a que ya volvió el mercado de pirotecnia de tal lado, a que ya volvió a haber unos muertos aquí. Y nos estamos acostumbrando a ese riesgo de siempre. No, la realidad es que sí hay forma de hacerlo, pero como siempre, los intereses particulares se interponen en todo esto y no dejan que se cree una normatividad real que permita el tener una mayor prevención bajo todos esos aspectos, Francisco. Director, y esperemos que esto de verdad llegue a los oídos que tienen que enterarse y tienen que trabajar, porque voltear hacia otra parte puede ser el resultado, pues, de tener más lesionados y más casos como el que acabamos de ver ayer, y resta mucho para esta temporada, que es cuando los usos de pirotecnia incrementan considerablemente más en casa, y eso es lo que también puede ponernos más en riesgo. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar. Estoy solo, Francisco, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Buen día.